Bienvenida, querida mamá, bienvenida, querida mujer estrella. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias por permitirte regalarte este espacio de conexión y gracias por acompañarnos. El equipo Brilla en tu embarazo está muy feliz porque cada semana nos acompañas y haces que este espacio sea productivo y sea valioso. Gracias por todos vuestros testimonios, gracias por vuestros correos y gracias por estar expandiendo este podcast que está ya en todo el mundo, en los 5 continentes, cada día países nuevos, llegando con nuevas escuchas, muy sorprendente y muy, muy agradecida por toda esta expansión que gracias a ti se está generando. Quiero invitarte, si todavía no lo has hecho, a realizar el test de seguridad en el embarazo, un test que te va a permitir averiguar en qué nivel estás de seguridad y sobre todo vas a recibir de forma totalmente gratuita tips que te van a ayudar a o bien mantener ese nivel de seguridad en el caso de que sea muy alto o bien a mejorarlo. Hoy, episodio de jueves, tenemos una de nuestras especialistas que ya hemos tenido una vez. Ella es Sara Espartero, es bióloga, especialista en nutrición y dietética. Además, es asesora en lactancia y crianza. Y en su primer episodio con nosotros nos estuvo hablando sobre la microbiota en el embarazo. Hoy, Sara nos va a hablar sobre esa microbiota, esos bichitos de los que estuvimos hablando y la importancia que tiene durante el parto y la lactancia. Bienvenida al podcast Brilla en tu embarazo. Para llegar tranquila y segura al parto, debes de tener la información adecuada sobre el proceso que estás viviendo. De esta forma vas a obtener la tranquilidad que necesitas. Sentirnos acompañadas en la gestación es una necesidad para las mujeres. Eso nos permite sentirnos en paz, seguras, tranquilas. En Brilla en tu embarazo te acompañamos cada semana de 3 formas. Primero, aportándote toda la información que necesitas para resolver esas dudas que te surgen durante la gestación. 2, te acompaño con una meditación semanal sobre la temática del podcast. 3, te damos herramientas a través de una metodología probada para que brilles en tu embarazo y disfrutes de un parto seguro y sin miedos. Abordaremos temas sobre alimentación, emociones, autoestima, ejercicios para el embarazo, yoga, respiración, movimientos para el parto. Todo ello de la mano de los profesionales más punteros en el mundo de la maternidad. Ginecólogos, matronas, dulas, psicólogos, parteras y especialistas en la maternidad nos van a acompañar para que el brillo en tu embarazo sea un hecho y recuerdes esta experiencia como uno de los mejores momentos de tu vida. Mi nombre es Tuti, soy periodista, coach, autora de La Estrella Eres Tú, creadora del Método Estrella y del proyecto Mujer Estrella. Soy profesora de Mindfulness y Yoga y estoy especializada en maternidad, lactancia, crianza y educación. Me gustaría acompañarte, si tú me lo permites, en este maravilloso momento sagrado que es la gestación, en este viaje de la maternidad. Gracias por estar ahí, gracias por dedicarte este rato, gracias por estar en brillo constante. Recuerda siempre que no solo estás tú brillando, ahora tienes en tu vientre otra estrella. Bienvenida, Sara, muchas gracias por estar aquí un día más. Muchas gracias, Tuti. Bueno, vamos con nuestro temazo de hoy. Vamos a continuar hablando de microbiota y estábamos antes preparando, haciendo así como una especie de esquema sobre lo que íbamos a hablar. Es tan sorprendente, Sara, es tan sorprendente el tema de la microbiota. Quiero que nos cuentes, que empieces, que nos abras, hilando un poco con lo que hicimos en el episodio anterior contigo, porque han pasado muchos episodios entre medias, para refrescar un poquito a las mamás, también a los papás que nos escuchan y nos acompañan, qué importancia tiene la microbiota de forma general en el embarazo, así a modo de súper resumen, y a partir de ahí vamos a enlazar con el parto, si te parece. Entonces, cuéntanos por qué es importante la microbiota.
Bueno, la microbiota son, como bien decías, esos bichitos, ¿no?, que nos acompañan y que aunque no los veamos, pues juegan un papel fundamental en nuestra vida y en nuestra salud, en el mantenimiento de nuestra salud. El sistema inmunológico en gran parte depende de ellos, o sea, cuando estamos bajitos de defensas, pues normalmente es porque puede haber un desarreglo entre esos bichitos. También son importantes en la absorción de nutrientes, en la síntesis de nutrientes. Es una barrera protectora. Entonces, tenemos que mantenerles bueno, pues en unas buenas condiciones y digamos que tenemos que cuidarles, es nuestra responsabilidad. En el embarazo, pues si en todas las etapas de la vida es importante, en el embarazo pues más si cabe, porque estamos también eh, albergando vida. Estamos dando vida y, bueno, pues ya nuestra salud se extiende también a la de nuestro bebé. Vimos en el primer episodio cómo era importante, bueno, cuidarla y cómo se podía cuidar y mantener. Como siempre o como casi siempre, la alimentación, ¿no? La alimentación que es crucial. El darle una buena comida, unos buenos nutrientes para que ellos puedan crecer. Las buenas, por supuesto, estamos hablando siempre de las buenas. El uso de antibióticos, dejarlos solos para los momentos puntuales, ¿no?, porque los antibióticos matan a las bacterias y no discriminan entre las buenas y las malas, con lo cual, bueno, pues habría que reservarlos solo para los momentos en los que realmente fuera necesario. Y bueno, el estrés también, el modo de vida, el contacto con la naturaleza, la presencia o no de mascotas. El ser humano está diseñado para convivir con animales, con la naturaleza, y esta vida cada vez más de ciudad, más de estar en nuestro pisito y todo aséptico, mucha limpieza, mucha higiene. Ahora Pues más hace que nunca, además. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca, bueno, pues hace que esto daña nuestra microbiota, ¿eh? Nuestro cuerpo está diseñado para estar en contacto con, no voy a hablar de suciedad, pero sí con muchos seres, con muchos microorganismos. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre la salubridad, por supuesto, pero tampoco ese exceso de higiene, esos lugares tan asépticos que no nos interesa y que no nos viene bien. Pues muy interesante todo esto que nos estás contando sobre el embarazo, y hoy, que vamos a hablar de microbiota en el parto y qué pasa después también, me gustaría que explicaras a las mamás, a los papás que nos están escuchando, por qué es importante en el parto la microbiota. Bueno, porque es en el momento del parto, justo en ese momento, cuando el bebé va a adquirir la mayor parte de su microbiota. ¿Vale? O sea, el bebé, ya vimos en el anterior episodio cómo sí que puede estar en contacto con microbiota en el útero, en el líquido amniótico y demás, pero es en el canal del parto donde ese bebé se va a colonizar por esos bichitos de la madre, ¿no? Entonces, fíjate qué importante hablar también de la salud de la microbiota vaginal, porque claro, el bebé tiene que atravesar por ese canal del parto y según va atravesando, pues, bueno, se impregna en esos lactobacillus, sobre todo, porque la microbiota vaginal está formada por lactobacillus y es curioso cómo en el embarazo además aumenta la concentración de lactobacillus en la vagina. Ya parece que se está preparando para precisamente ese paso que va a ocurrir, ¿no? Es importantísimo. Entonces, aquí en las mujeres embarazadas, sobre todo en la recta final, bueno, pues cuidado con el exceso de higiene, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esos jabones tan agresivos para la microbiota, bueno, pues sí que es interesante que haya una higiene pues con agua y ya está, ¿no? Entonces, para precisamente preservar esa microbiota que está preparada para recibir al bebé. Que es algo positivo, que es algo bueno y saludable para el bebé. Eso es lo que buenísimo. Igual tenemos que tener claro, ¿no? Tener claridad, sobre todo en ese momento de gestación, que como bien estamos diciendo, la limpieza en exceso va a eliminar esos bichitos que están siendo amigos, ¿no? Son amigables para ese bebé. Y es muy interesante porque estás hablando de parto vaginal. Entonces, entiendo que dependiendo del tipo de parto que tengamos, los bichitos van a cambiar o va a ser diferente la interacción. No es que vayan a cambiar, pero la interacción del bebé con los bichitos va a ser diferente, porque en un parto vaginal el bebé va a pasar por el canal de parto, pero por ejemplo en una cesárea no va a ser así. ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista de la microbiota entre un parto vaginal y una cesárea?
Pues es que tú lo has dicho, es que es bastante de lógica, ¿no? Si ese bebé que está diseñado o ese canal de parto que está preparado para ir colonizando, claro, un bebé nacido por cesárea por ahí no pasa y va directamente al ambiente y además a un ambiente hospitalario. Entonces, claro que cambia y en parte puede determinar la composición de la microbiota de ese bebé para toda la vida. Wow, qué poderoso Sí, esto que dices. sí, porque bueno, de hecho hay evidencia y hay estudios que nos dicen que los bebés nacidos por cesárea tienen más riesgo de dermatitis, de diabetes, de obesidad, de la edad adulta. Entonces sí que parece que el modo de nacer va a determinar. No es lo único y hay maneras de compensar, ¿vale? Pero Eso es, eso, vamos a eso. Porque claro, igual una mamá que nos está escuchando que vaya a tener una cesárea o que tenga una cesárea programada, yo voy a hacer aquí un paréntesis, si me permites. Os invito, mujeres, a que si no es estrictamente necesario, nos programéis una cesárea. Es que el otro día recibía un correo de una mamá que me decía que estaba en la semana 17 y tenía programada una cesárea. Entonces yo le pregunté que por qué tenía programada una cesárea y me dijo, bueno, pues que su ginecólogo se la había programado. Era un tema de comodidad en fechas, ¿no? Y entonces, bueno, la invité a escuchar algunos de los episodios del podcast y además la invité a hacer una reflexión y es ¿qué gana tu bebé y qué ganas tú teniendo una cesárea? Porque una cesárea es una operación mayor y fijaros, desde el punto de vista de la microbiota, qué importante es. Has dicho algo que me parece muy interesante y es cómo puede influir esa microbiota en el resto de la vida de ese bebé que va a ser después un niño, después un adolescente y después un adulto. Entonces, atención mamás, si queréis tener una cesárea, yo no voy a entrar en las decisiones personales de cada una, evidentemente, más siento que las cesáreas están hechas para casos específicos donde, por el motivo que sea, un motivo fisiológico o de enfermedad, o bueno, por los motivos que sean estrictamente justificados, a nivel sobre todo fisiológico, el bebé no pueda nacer vía vaginal. Teniendo una cesárea, tú lo estás diciendo, la microbiota, ese bebé no va a poder pasar por el canal de parto y no va a poder tener esos beneficios. Entonces, bueno, quería hacer ese paréntesis, sobre todo mamá, para que tomes conciencia de la importancia del nacimiento de tu bebé. Si tu bebé nace por cesárea, pues no pasa nada. Mis bebés nacieron por cesárea, bueno, mis bebés ya no son tan bebés, pero mis hijos nacieron por cesárea y ahora no quiero adelantarme porque sé que vas a hablar ahora de esto. Hay formas de compensar, ¿no? Y, por ejemplo, mis hijos son niños muy saludables que no han tenido enfermedades así infecciosas o no han tenido cosas raras de niños ni de pequeños. Y me gustaría que acompañaras también a las mamás que tienen una cesárea por el motivo que sea, espero que sea por un tema fisiológico, que cómo se puede compensar esto. O sea, es decir, tu bebé nace por cesárea por el motivo que sea, ¿y qué haces? Porque claro, vamos a conectar con esa mamá saludable que quiere hacer todo lo posible para que su bebé esté bien. Y vamos a dejar a un lado una palabra, mami, que es la culpa. Si tu bebé ha nacido por cesárea, no pasa nada. Vamos a ponerle remedio en este caso, la microbiota. ¿Cómo se puede compensar? Un bebé que ha nacido por cesárea, ¿cómo puede compensar su microbiota? ¿Qué puede hacer una mamá con su bebé nacido por cesárea? Bueno, pues yo creo que en este caso, igual que se compensan otras carencias, ¿no?, de los partos por cesárea, primero piel con piel. La piel con piel va a ser fundamental. Nosotros también tenemos bacterias en la piel y cada uno de nosotros tenemos la nuestra propia, con lo cual, bueno, pues que no ha podido pasar por el canal del parto, pero por lo menos que esté cerquita de su madre, que digamos que son bichitos amigables también. Y por la boca, hay que, como decíamos en el capítulo anterior, ¿no?, hay que tener una buena higiene bucal, pero esos besos, esos besos que les damos, bueno, también les está poniendo en contacto con nuestra microbiota oral, ¿vale? Por eso todos los mamíferos los veis lamiendo a sus bebés, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que nos nace instintivamente, comernos, ¿no? Claro, comernos a besos a nuestros bebés. Eso siempre va a ser bueno, ¿no?
Y luego lo más importante y lo que va a determinar también la microbiota, no solo en el presente, sino también a futuro, es la lactancia materna. La lactancia materna es un regalo, y más si cabe los bebés nacidos por cesárea, porque a través de la leche, antes se pensaba que la leche era estéril y que los bichitos que se encontraban eran contaminaciones, ¿no? O de la piel y demás. Y bueno, pues hoy se sabe que no, que la leche también tiene una microbiota específica, que la mama también tiene microbiota específica y que incluso hay un canal que conecta intestino con mama. O sea, hay cosas que antes eran impensables, ¿no? Y que por ahí circulan esos bichitos que van a enriquecer la microbiota del bebé. Además es muy curioso porque en la leche no solo hay probióticos, ¿no? Que digamos que sería ofrecer el bichito, sino que también hay una serie de azúcares que nosotros no podemos digerir. O sea, el tubo digestivo de nuestro bebé no puede digerir esos oligosacáridos. Sin embargo, digamos que es el plato favorito para nuestras bacterias, para las bacterias del bebé. Es decir, Entonces, tiene sentido que estén ahí. todo el sentido del mundo, porque o sea, no están diseñados para nosotros, están diseñados para ellos, para la microbiota. Y digamos, tiene un efecto bifidogénico, o sea, va a favorecer el crecimiento de las bifidobacterias, que seguro que a todos nos suena, ¿no? Ese nombre. Y bueno, que son unas grandes aliadas de nuestra microbiota y de nuestro sistema inmune. Es una manera en la que tenemos de informar a nuestro bebé de que hay bacterias y de que tiene que tener capacidad para discernir las buenas de las malas. Está entrenando el sistema inmunológico. Fíjate qué importante, porque se habla de la importancia de los 1000 primeros días de cara a la programación del sistema inmune. Los 1000 primeros días de vida son fundamentales en alimentación, en inmunología. Que más o menos, perdona Sara, más o menos 1000 primeros días corresponden un poquito menos de 3 años, ¿correcto? Sí, un poquito menos de 3 años. Para que se hagan una idea también en años, las mamis. Los 3 primeros años de vida van a ser cruciales en nuestra manera de entender el mundo, nuestra relación con las demás y con los demás, incluso nuestro sistema inmune, ¿no? Nuestra fisiología. No nos acordamos de ese momento, pero es el que nos va a marcar nuestra relación, ¿no? De cara a futuro. Entonces, importantísimo cuidarla. Entonces, en caso de que un bebé haya nacido por cesárea, fíjate la importancia de no privarle de la lactancia materna. Porque si ya digamos que ha partido con su vida con menos bichitos o con unos bichitos distintos a los que cabría esperar, pues si encima no le ofrecemos ese regalo, esa lactancia materna, bueno, pues la composición de la microbiota se va a ver pues alterada y el sistema inmunológico no va a programarse de esta manera. Es muy frecuente y además está subiendo cada año, ¿no? El número de alergias, de intolerancias, de enfermedades autoinmunes. En nuestra generación, las que hemos nacido en los años 70, 80, cuando la cultura del biberón estaba arriba. Tope. Claro, cuando incluso les decían a las mujeres que era muchísimo mejor optar por la lactancia artificial porque las fórmulas estaban más avanzadas, bla, bla, bla. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo estamos enfermando, ¿no? Con enfermedades, con alergias, con asmas, con dermatitis, con enfermedades autoinmunes como nunca ha habido, ¿no? Y bueno, no quiero decir que sea la única causa, porque evidentemente. Pero bueno, que sí que es verdad que nuestra microbiota y nuestro sistema inmune no se programó de manera adecuada. Hay algo con esto muy interesante, Sara, y es que el ser humano, el cuerpo humano, o sea, nuestro físico es una máquina perfecta. No crea nada. Hablábamos antes de los bichitos, esos bichitos que dices, bueno, no los podemos digerir, pero fíjate, para la microbiota qué importantes son. Si hacemos caso y escuchamos a la naturaleza, en este caso fisiológica, de nuestro cuerpo, vamos a tener todas las respuestas. Y es verdad que muchas veces los efectos secundarios de cosas artificiales que ingerimos vienen tan a largo plazo que o bien se te olvida y no lo conectas, no haces el enlace, a no ser que te cuenten un estudio o que estés especializada en esto o que estés en un mundo donde tengas la información, te olvidas y de esa manera estamos separando
en este caso, a nuestros bebés del beneficio de vivir su cuerpo de forma plena, porque es un beneficio. Es, como dice Carlos González, un regalo para toda la vida. Ahí está. Justo iba a hablar de ese libro. Hay un libro, chicas, que os recomiendo. Para mí es un libro de imprescindible lectura. Tiene un montón de años, porque yo lo leí hace un montón de años. Se llama Un regalo para toda la vida, de Carlos González. Habla sobre lactancia materna. Lo tenéis en la web, en libros recomendados, en brillantuembarazo.com. Tenéis en libros recomendados este libro. Hay más, pero este está. Y es un manual básico para cualquier mamá. Y yo os recomiendo que os lo leáis estando embarazadas. Sí, es el momento. Es el momento, es el momento. Es el momento ideal. Sí, la verdad que sí. Pues yo también lo recomiendo porque además está escrito con mucho cariño, hace fácil lo difícil, ¿no? Explicar con palabras llanas y que todo el mundo pueda comprender pues una terminología científica. Entonces es muy recomendable. Es un libro de cabecera básico para cualquier mamá o para cualquier embarazada. Y también para los papás. Es muy interesante que los papás puedan leer también este libro porque da mucha información. Ya hablaremos de lactancia en algún momento. Cómo el papá puede acompañar la lactancia aunque no esté dando teta, ¿no? Es así. No importa que no tenga la teta para ponérsela al bebé, más qué importante es que cuide el entorno, que acompañe. Bueno, hay un montón de cosas que puede hacer la pareja, ¿no? Siempre. Bueno, volvemos al tema de la microbiota. Hemos hablado ya hablamos de la importancia de la microbiota en el embarazo. Hemos hablado de esa importancia del parto, esa colonización de bacterias, esas bacterias amigables para el bebé, el tipo de parto, cómo influye en la formación de la microbiota, si es un parto vaginal o cesárea. Incluso dentro de un parto que pueda ser vaginal, que esto me parece muy interesante, que lo hemos hablado antes, coméntanos la diferencia entre, por ejemplo, un parto en casa o un parto en un hospital desde el punto de vista de la microbiota. ¿Por qué también es diferente? Bueno, es diferente porque el entorno es distinto, es muy diferente. El entorno en casa, bueno, pues aparte de las bacterias que van a ser colonizadas, ¿no? en ese canal del parto, el bebé va a nacer fuera, ¿no? O sea, va a estar fuera y va a ser colonizado también por bacterias de su alrededor. Entonces, no son las mismas las bacterias presentes en un domicilio, bueno, que en un hospital, ¿no? En un hospital hay mucha sepsis, pero es verdad que también hay bacterias, bueno, pues propias de un hospital que pueden generar alguna enfermedad, bacterias, ¿no? Bueno, que no son las habituales y con las que no estamos familiarizados, como las que estamos en casa. Claro. Cuando un bebé nace en su casa, digamos que se está poniendo en contacto con las bacterias de su casa también, claro, ¿no? Y las bacterias con las que su madre y su padre y sus hermanitos si los tiene, pero la mamá que está embarazada vive en un entorno, está familiarizada con esas bacterias, claro, da a luz en ese mismo espacio, entonces digamos que es más amigable también para el bebé, ¿no? Desde el punto de vista de la microbiota. Bueno, desde el punto de vista de la microbiota y desde otros lugares también, más hoy estamos hablando de microbiota porque digamos está más integrado. Es menos agresivo para el bebé, ¿no? Claro, está más familiarizado, ¿no? En cierta manera, claro, con esa microbiota. Y luego también es importante, por ejemplo, el hecho de que haya antibiótico de por medio o no. Los antibióticos, como hemos dicho al principio, pues arrasan, ¿no? Con esas bacterias malas que nos están causando un daño, pero también con las buenas. Claro. Y hay veces que en un hospital, por el motivo que sea, pues te tienen que poner antibiótico, también por el estreptococo positivo, claro, o por una rotura de bolsa, por el motivo que sea. Ese antibiótico también va a modificar la microbiota, va a alterarla, ese equilibrio que tendríamos que tener puede romperse, y entonces, bueno, pues tampoco es exactamente igual esa microbiota que se adquiere cuando la madre ha sufrido o le han tenido que poner antibiótico a cuando una madre da a luz de manera normal y sin ningún tipo de medicación. Entonces, eso también es importante. Incluso puede alterar la microbiota de la mama. Ese antibiótico que nos ponen, hay veces que por rutina, hay veces que necesario, pero igual, ¿no? La de las intervenciones... Esto es igual que lo que hablábamos de la cesárea. Si es necesario, perfecto. Si no es necesario, por favor, mamá, por rutina, no te tomes un antibiótico.
no te Claro, pongas un porque antibiótico. parece que no va a hacer nada, ¿no? Y sí, Y sí, o sea, puede alterar la microbiota de la mama incluso muy y interesante este dato. muy interesante porque luego pues hay más mastitis, puede haber más riesgos de mastitis. La mastitis no deja de ser una infección, ¿no? Hmm. Más una colonización de bacterias patógenas y bueno, pues eso ahí las bacterias patógenas pueden campar a sus anchas, por así decirlo, cuando las buenas han mermado. Claro. Entonces, es Y además importante las mastitis son dolorosas, son incómodas, es algo que afecta muchísimo en el posparto, sobre todo inmediato, ¿no? Si y a podemos la duración evitarlo, mejor. y a la duración de la lactancia, claro, Claro, porque todo lo que sean problemas, dolores, si se puede evitar, mejor, pero es que además hace que las lactancias se acorten claro, muchas veces, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. claro. Entonces, Y desde ese punto de vista que hablabas antes, desde el punto de vista de la microbiota, si vamos a poner un ejemplo, una situación en la que una mujer ha dado a luz por cesárea, con lo cual el bebé no ha tenido contacto con esa microbiota porque no ha pasado por el parto vaginal, además se ha separado de la mamá y no ha tenido contacto piel con piel y además está tomando biberón, ¿qué pasa con el sistema inmune de ese bebé desde el punto de vista de la microbiota? ¿Qué es lo que sucede ahí? bueno, ese bebé ha empezado con un traspiés, o sea, y además gordo, porque Claro. no ha sido colonizado por las bacterias que tenían que estar, ¿no? Las leches artificiales no contienen esos azúcares, porque es que no hemos sido capaces, ni creo que seremos nunca, de De imitarlo ni imitar. de copiarlo. Claro, No, es la leche imposible. artificial tiene, pues hidratos de carbono, proteína, grasa, pero vamos, o La sea, leche materna tiene células vivas de forma directa claro, al bebé, van así, ¡pum! y que aún no sabemos todos los componentes de la leche materna. Fíjate. Es que aún nos queda mucho por saber. O sea, la leche materna nos está impresionando cada vez más, nos está abriendo. O sea, que pensamos que lo sabemos todo y todavía desconocemos mucho. Fíjate qué interesante la leche materna. Es un gran Como regalo, como hemos dicho. claro, la industria está muy lejos de conseguir algo que se le asemeje, muy lejos. Es verdad que salen adelante los niños. Claro. O sea, Claro, entonces hablamos de un bebé que no ha estado en contacto con esa microbiota, no ha estado en contacto con la microbiota de su hogar, ha sido separado, está en un lugar bastante aséptico, como hemos dicho. Además, claro, cuando hay una cesárea es una cirugía mayor, con lo cual hay un aislamiento bacteriano. Los médicos se lavan, se esterilizan, todo está estéril, por lo tanto, ese contacto no existe. Y bueno, pues si además no hay piel con piel y no hay esa leche materna, estamos privando al bebé de todos estos beneficios. Y quiero insistir en algo. Si esto es necesario porque la vida del bebé corre peligro, o de la mamá, perfecto, que sea por una causa mayor y efectivamente todo está bien. Ahora, querida mami, si tienes la oportunidad de tener un parto vaginal, regalarle ese canal de parto a tu bebé, que además estamos hablando hoy de microbiota, pero tiene una influencia en muchos otros aspectos, también a nivel emocional, bueno, a muchos niveles, ¿no? El pasar por el canal de parto. Y si además le puedes dar pecho y ese contacto piel con piel contigo, desnuditos, ¿no? Que se sienta, tú lo has dicho, los bichitos también están en la piel, los besitos, ¿no? Que ahora es muy curioso cómo el tema que llevamos ahora, las máscaras por la calle, los niños, los bebés, el otro día hablaba con un gran amigo y a mí se me saltaban las lágrimas, ¿no? Me decía, hay un estudio que dice que los bebés que están naciendo ahora, como están ya acostumbrados a ver a los adultos con la máscara, están perdiendo ese contacto. Entonces, fíjate, ese aislamiento, no voy a entrar en tema máscaras, evidentemente, bueno, es el espacio, pero ese aislamiento también visual y ese aislamiento de bichitos, que en este caso es por un motivo X, está haciendo que se genere una separación dentro del propio bebé. Es decir, te están separando de algo natural en ti, que son tus bichitos, ¿no? Vamos a hacer así como, sería como un resumen. Entonces, las mamás sí que tenemos la oportunidad de poner en contacto al bebé con su microbiota. Y yo quiero insistir mucho en esto, porque es un regalo para toda la vida. El poder dar la teta a tu bebé
y que, bueno, pues que se esté vacunando, ahora que se habla mucho de vacunas, que se esté vacunando con la leche materna, con ese entorno, con esos bichitos, con esas sustancias. Y bueno, como así el resumen, ¿no? De algo también muy interesante que me has comentado antes, es que esos bichitos que están en la leche materna tienen una interacción, cuéntalo tú, donde existe un equilibrio, ¿no? Háblanos de esto. Los bichitos, pues como decíamos, ¿no? La leche materna tiene bichitos y tiene el propio alimento del bichito. Y además cada mujer tenemos nuestra composición en estos azúcares, ¿no? No hay dos leches iguales. Entonces, eso es una maravilla, porque igual les estamos programando y le estamos diciendo dónde viven, cuáles son los bichitos que van a tener a su alrededor. Les estamos facilitando y allanando un poco al sistema inmune el camino para cuando se tengan que enfrentar, digamos, a su día a día de manera independiente. Y es muy curioso cómo aquí cada madre tenemos nuestra propia composición en cuanto a esos oligosacáridos, a ese alimento, a ese alimento prebiótico y a la propia composición de bacterias. Es muy curioso, ¿no? Porque incluso en otras especies, como en los leones, los bebés pasan de unas leonas a otras, ¿no? Maman no solo de su madre, sino también de sus tías o de Hermanos de toda la leche. comunidad. Tienen muchos hermanos de Sí, leche. y bueno, pues se habla de que eso va a enriquecer esa microbiota, va a enriquecer esa composición de la leche y por tanto va a enriquecer su sistema inmunológico. Aquí en el ser humano tenía por costumbre también, y en muchas culturas se Sí. hace, ¿no? De pues si mamá no puede darle el pecho en ese momento y está la tía, pues le daba a la tía, ¿no? Hoy es un poco tabú en Occidente el que nuestro hijo sea amamantado por otra madre. Bueno, y En mi... ahora ni te cuento. Sí, pero fíjate que hasta eso podría tener sentido, ¿no? Claro. Gracias, por ejemplo, aquí hay un tema muy interesante que son los bancos de leche, como esos bancos de leche, gracias a las madres que donan leche para otros bebés, pues sacan adelante a bebés prematuros. Para un bebé prematuro la leche materna es medicina, o sea, ya no Claro. es, no es un alimento, es una medicina. Y sí que hay mucha diferencia entre un bebé prematuro alimentado con leche materna a un bebé con leche de fórmula. Hablamos de Aunque no prematuro. sea la leche materna de su madre, ¿no? O sea, Aunque lo bebés que han sea. perdido a su mamá o que la mamá, por lo que sea, no puede darles pecho, los bancos de leche han aumentado mucho en los últimos años. Yo recuerdo cuando yo empecé en Cardaya, que empezaba todo este movimiento de los bancos de leche y demás, incluso un poquito antes, estando embarazada de mis hijos, y ahora es algo que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está cientificado, porque está estudiado y, como bien dices, ese oro líquido que cuando un bebé nace, pues su madre tiene, y además es muy raro, tú como asesora de lactancia lo sabes, ¿no? Es muy raro que una mujer no pueda dar pecho y puede suceder, pero son casos muy excepcionales, son casos que no tienen nada que ver con el número de mujeres que dicen que no pueden dar pecho porque les han dicho que no pueden, ¿no? Entonces, medicina, esta es la medicina que podemos darle a nuestros bebés, a nuestros hijos, o incluso es una gran medicina para bebés prematuros, como bien dices, porque también, algo que has comentado antes, todavía no sabemos ni siquiera a ciencia cierta lo que lleva la lactancia materna. Lo que está claro es que es algo muy sano. Y ese equilibrio que se genera y que ese alimento de los propios bichitos, ¿no?, con la leche materna genera un equilibrio, una interacción que está ahí. O sea, estamos hablando, todo lo que estamos diciendo aquí lo estamos hablando de una manera muy llana y muy clara para que nos entendáis, pero está todo cientificado. No hay nada de lo que estamos diciendo que no esté escrito y que no sea, bueno, a lo mejor está escrito con unas palabras mucho más técnicas, más es así. Parto vaginal, siempre mejor que una cesárea desde el punto de vista de la microbiota. Nacer en casa, siempre mejor que nacer en un hospital desde el punto de vista de la microbiota. Y compensar, ¿no? O sea, es como, estoy haciendo así como una especie de resumen porque me parece muy interesante compensar. Bueno, pues mi bebé ha nacido por cesárea, ha nacido en un hospital, ha nacido por cesárea.
no he podido, en el momento no he podido hacer un piel con piel. Bueno, ahora sí puedes, ¿no? Nunca es tarde. Nunca está. Claro, Pasa. claro. ¿Qué tips puedes darles o qué tip a las mamis para cerrar, para terminar nuestro episodio de microbiota de hoy? Donde, bueno, ¿qué les puedes decir? ¿A qué les puedes invitar a las mamás? Bueno, pues yo les invito a cuidarse ya desde el embarazo. Es muy importante, ¿no? Con lo que, pues con una buena alimentación, con una higiene adecuada pero no excesiva, ¿no? Manejando bien el estrés. El estrés es súper, repercute muy directamente sobre la composición de la microbiota. Cuando estamos más estresados nos cogemos más constipados, nos salen más herpes. Eso es porque el sistema inmune baja. O sea que también ahí juega un papel importantísimo. Y luego en el parto, pues que lleguen a ese momento bien informadas para que si tiene que haber alguna intervención que sea realmente necesaria. No creo que, porque hablamos de los beneficios que tienen hacer por vía vaginal, la lactancia. Yo creo que no son beneficios. Yo creo que en realidad el ser humano está diseñado para eso. Total. Es lo que espera un bebé cachorro. O sea, es la normalidad. Y es lo que diseña, pues su futuro, ¿no? O sea, lo que está alimentando su futuro. Yo creo que las intervenciones son las que tienen riesgos. Totalmente. Y que en cada momento habría que valorar, pues si, oye, las cesáreas salvan vidas, ¿no? Y bienvenidas sean, pero cuando efectivamente son necesarias y cuando hay una intervención, siempre compensar, porque sí hay maneras de compensar ese posible daño que se ha podido hacer. Siempre poniendo en la balanza que el beneficio es mayor que el riesgo y no hacerlas por hacer, que eso es... Exacto. Entonces, que vayan informadas, que confíen también en ese instinto, ¿ves? Como es muy bueno dar besitos y cogerles mucho a los bebés. Y luego, pues si las madres que me están escuchando pues ya han sufrido cesárea, no les han podido dar el pecho y demás, bueno, pues aquí habrá que hacer una buena intervención a la hora de la alimentación complementaria. Súper importante también. Súper importante. Hablaremos de eso en otro episodio, hablaremos de esto. Hacer uso de probióticos también, llegado el momento. No de cualquier probiótico, aquí sí que es importante porque no todo vale, no todas las cepas valen para todo, pero bueno, haciendo un estudio pertinente por un profesional adecuado, se puede suplementar con probióticos a esos niños y bebés pues, que tienen esa microbiota alterada o en desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, nunca va a ser igual, pero sí podemos hacer una buena compensación, ¿no? Y luego el resto de la vida, de nada sirve nacer perfecto por vagina, en casa, lactancia materna, si luego a lo largo de tu vida pues no tienes unos hábitos saludables, adecuados. Claro. Esto no es algo que determine 100%, esto no es una bola de cristal, pero sí que el ir haciendo con conciencia, ¿no? Avanzando con conciencia y en el caso de que haya que tener una intervención, pues que la madre sepa en cada momento qué puede hacer para compensarlo. Me parecen que todos son tips maravillosos, siempre buscando esa parte, iba a decir natural, creo que más que natural es lo que es, ¿no? Tú lo has dicho hace un momento, que lo que espera un bebé es tener su microbiota, lo que espera un bebé es nacer vaginalmente, aunque luego no sea así, lo que espera un bebé es que le den teta. Entonces, bueno, si mientras podamos hacer todo esto, vamos a permitir que la microbiota de nuestros bebés sea más saludable. Atención también al tema de la higiene, que me ha parecido también muy interesante. Higiene sí, en exceso no, siempre con un equilibrio, ¿no? Y mucho sentido común, que tú siempre traes mucho sentido común, todo lo que compartes tiene mucho sentido común, para mí por lo menos. No hace falta tampoco ser especialista, tú lo eres, evidentemente nos aportas un montón de datos, pero para las mamás que no son especialistas en microbiota, entiendo que hablarles de esta manera les aporta ese sentido común, así que gracias por traer también este sentido común. Todo lo que has dicho tiene muchísima lógica, muchísima lógica. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues muchas gracias, Sara. Quiero que nos compartas en qué redes sociales te pueden encontrar estas mamás. ¿Dónde estás? ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram con @saraespartero, donde voy poniendo tips y cositas. Y luego también en la web nuf.clinicamarmande.es. Muy bien. Y además, si queréis algún tipo de asesoramiento o sesión con Sara, ella también está aportando sus sesiones en Brilla en tu embarazo. Te pueden encontrar ahí también. Sí, claro. Escribidnos a info@brillantuembarazo.com. Sara puede hacer ese seguimiento, ese acompañamiento. Por ejemplo, este caso que has puesto antes, un bebé nacido por cesárea, lo que hemos estado hablando, que necesita una serie de probióticos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ella puede también acompañaros si ya estáis en ese proceso. Y es una gran profesional, doy fe de ello. Y bueno, encantada de que forme parte del equipo Brilla en tu embarazo. Pues muchísimas gracias, Sara. Me parece que todo lo que traes es súper fascinante. Hablaremos de alimentación, hablaremos de un montón de cosas en próximos episodios. Darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por el servicio que estás prestando a un montón de familias con tu trabajo y animarte a que sigas ahí. Y bueno, encantada de tenerte en Brilla en tu embarazo. Gracias por tu espacio y por tu tiempo. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, por pasar este ratito tan rico con vosotros. Gracias, Sara. Y a ti, querida mamá, darte las gracias también por haber estado con nosotras hoy, con Sara y conmigo en el día de hoy, hablando de microbiota. Quiero invitarte a que vuelvas a escuchar el episodio de microbiota de Sara, donde hablaba de microbiota y embarazo. Seguro que te va a ayudar a entender muchas de las cosas que hemos estado hoy compartiendo. Y nada más, gracias por estar haciendo el mejor trabajo del mundo, gracias por estar gestando vida, gracias por traer vida. Y quiero que recuerdes, querida mamá, que la estrella eres tú y que dentro de ti, en este momento, está naciendo una nueva estrella. Ama y disfruta.